Bienvenido. En este tutorial hablaremos sobre los límites para funciones de una sola variable. En cuanto a la definición de límite de una función en un punto, la definición formal señala lo siguiente. La función f definida de un dominio D en R, siendo D o la recta real o bien un intervalo o la unión de intervalos. Se dice que f tiene límite de x cuando tiende a y es L, y esto se denota de la siguiente manera. Lim como abreviatura de límite, x tiende a, se lee x, se escribe x, flechita a, de f de x igual a L. Si y solo si, dado epsilon mayor que 0, existe un delta que depende de epsilon, tal que el módulo de x menos a es menor que delta y mayor que 0, entonces el módulo de f de x menos L es menor que epsilon. Veamos qué significa que el módulo de x menos a sea menor que delta. De acuerdo a la propiedad de valor absoluto, x menos a debe ser menor que delta y mayor que menos delta. Esto es, x debe estar entre menos delta más a y delta más a. En forma de intervalo, esto se escribe, todos los x debe pertenecer al intervalo abierto de menos delta más a, delta más, menos delta más a, delta coma, delta más a. Cuando hablamos del módulo de f de x menos L menor que epsilon, usando nuevamente la propiedad de valor absoluto, esto significa que f de x menos L debe ser menor que epsilon y mayor que menos epsilon. Sumando L a ambos lados, menos epsilon más L debe ser menor que f de x y menor que epsilon más L. Esto es, f de x debe estar en el intervalo abierto L menos epsilon, L más epsilon. Gráficamente observamos sobre el eje de las x un intervalo abierto menos delta más a, con a en el centro, es decir, un intervalo centrado en a. Y sobre el eje de las y, un intervalo abierto L menos epsilon, L más epsilon, un intervalo centrado en L. Como observamos en la figura, hay dos movimientos cuando hablamos de límite. Uno sobre el eje de las x, cuando hablamos del límite de la tendencia a, podemos estar acercándonos a por la izquierda o bien por la derecha. Y a medida que hacemos ese movimiento sobre el eje de las x, simultáneamente nos vamos moviendo o se van moviendo las imágenes. Y las imágenes de dichos x van tendiendo a L. Eso significa que el límite de x cuando tiende a A de f de x sea igual a L. Así lo observamos en la figura. Véase que a medida que nos vamos moviendo, ya sea a la izquierda o a la derecha del punto x igual a, que es el punto al cual estamos tendiendo el límite, las imágenes se están acercando a L, ya sea por encima de L, del valor L, por debajo del valor L. Veamos que, como observamos en la figura, en el punto x igual a, la función no está definida. Eso nos damos cuenta de ello a través de ese punto abierto que tiene la gráfica. Sin embargo, a pesar de que no está definida la función en dicho punto, el límite de x cuando tiende a A de f de x sí existe y es igual a L.
Por tanto, la noción de límite es la noción de cercanía en un punto. Así que cuando hablemos del límite de x, cuando tiende a de f de x, nos estamos acercando muy cerca de a, infinitesimalmente muy cerca de a. Y las imágenes se están acercando muy cerca de L. Cuando hablamos de la existencia del límite, el límite en un punto existe si al evaluarlo se obtiene un número real, positivo, negativo o cero. Es decir, cuando hablemos de que el límite existe, debe estar tendiendo siempre a un número real. Puede ser 0, raíz de 2, menos raíz de 2, entero, racional, irracional. Lo cierto es que tiende a un número. Cuando al reemplazar el límite obtenemos infinito o menos infinito, como el infinito o bien el menos infinito no es un número y se desconoce con exactitud hacia dónde tiende el límite, decimos que el límite no existe. Hablando de algunas consideraciones del límite, diríamos entonces que el límite es único. Matemáticamente hablando, afirmamos la unicidad del límite. ¿Esto qué significa? Que al evaluar el límite obtenido debe ser único. Se puede enunciar matemáticamente de la siguiente manera. Si tomamos el límite de x cuando tiende a x0 de f de x y es igual a L1, y el límite de x cuando tiende a x0 de f de x y es igual a L2, entonces L1 y L2 tienen que ser exactamente iguales. Esto es, si dos personas toman dos límites, los límites de la misma función en el mismo punto, los valores a obtener del límite deben ser exactamente los mismos. En cuanto al álgebra de límites, hay 4 operaciones algebraicas que hemos estudiado desde bachillerato o educación media: la suma, la resta, el producto y el cociente. Si tenemos dos funciones, f de x y g de x, y estamos tomando el límite de x cuando tiende a x0 de f de x y es L1, y el límite de x cuando tiende a x0 de g de x y es igual a L2, entonces el límite de la suma es la suma de los límites. El límite del producto es el producto de los límites. Y el límite del cociente es el cociente de los límites. Este teorema parece muy irrelevante, pero es de suma utilidad. Y es muy importante que se compruebe, antes que nada, que el límite de cada uno de los sumandos existe, que el límite de cada uno de los factores existe, que el límite del numerador y denominador existe, para concluir que el límite de la suma es la suma de los límites, el límite del producto, el producto de los límites, y el límite del cociente es el cociente de los límites. Esto significa que para que estas propiedades tan intuitivas y tan naturalmente obvias se cumplan, se necesita que los límites de los sumandos existan, los límites de los factores existan y el límite del numerador y denominador exista. En caso contrario, no podemos afirmar que el límite de la suma es la suma de los límites, el límite de la resta es la resta de los límites, el límite del producto es el producto de los límites y el límite del cociente es el cociente de los límites. En el caso del cociente, límite de x cuando tiende a x0 de f de x entre g de x, se requiere que el denominador sea distinto de 0 para que el cociente esté bien definido. De acuerdo a la definición
de límite en un punto, vemos gráficamente que al punto A nos podemos estar acercando tanto a la izquierda como a la derecha. Esto conlleva entonces a definir los límites laterales. Veamos cuál es la definición formal del límite lateral izquierdo. Partimos entonces de una función f definida en un dominio D en los reales, siendo D un dominio que puede coincidir con toda la recta real, como también un intervalo o bien un par de intervalos. Entonces, decimos que el límite de x cuando tiende a a menos de f de x es igual a L, y se lee límite de x cuando tiende a a por la izquierda de f de x es igual a L. Si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta que depende de epsilon mayor que 0, tal que x está en el intervalo de menos delta más a, a. Entonces, módulo de f de x menos L es menor que epsilon. Como lo observamos en la figura, a medida que nos vamos acercando a por la izquierda, las imágenes de dichos x se van acercando a L. Esto ocurre en el segundo gráfico que tenemos a mano derecha en la parte superior. En el gráfico número 3, a medida que nos vamos acercando a A, las imágenes tienden a infinito. Mientras que en el gráfico 4, a medida que nos vamos acercando a A por su izquierda, las imágenes de estos X tienden a menos infinito. De la misma manera que en el límite en un punto, decimos que el límite lateral izquierdo existe si tiende a un número, L, como observamos en la figura número 2. Mientras que decimos que el límite que tiende a A por la izquierda no existe cuando, por ejemplo, tiende a infinito o a menos infinito, como ocurre en las figuras 3 y 4. De la misma manera podemos definir lo que es un límite lateral derecho. De manera similar decimos lo siguiente: la función f definida de un dominio D en los reales, siendo D el dominio de la función. Este dominio puede ser o bien un intervalo abierto, una unión de intervalos o toda la recta real. Se denota de la siguiente manera, como lo vemos en la figura número 1. Límite de x cuando tiende a más de f de x igual a L. Y se define como si solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta que depende de epsilon mayor que 0, tal que x debe estar en el intervalo abierto de a delta más a. Entonces, el módulo de f de x menos L es menor que epsilon. O bien, la distancia de f de x a L es menor que epsilon. Véase que a través de la definición de límite lateral derecho y límite lateral izquierdo, se concluye que el signo que estamos colocando como exponente de A lo que nos indica es el sentido hacia el cual nos movemos hacia A. Cuando colocamos el signo más, nos referimos que nos estamos moviendo hacia la derecha o nos estamos acercando por la derecha a.
Cuando colocamos el signo menos, nos estamos acercando por la izquierda de A. En la figura número 2, observamos que a medida que nos movemos hacia A, las imágenes de dichos X se acercan a L por encima de L. En la figura número 3, a medida que nos acercamos a A por su derecha, las imágenes tienden a infinito. Y en el caso de la figura número 4, a medida que X tiende a A por su derecha, las imágenes tienden a menos infinito. Entonces decimos de la misma manera que en la definición formal del límite lateral izquierdo, decimos que el límite lateral derecho existe si tiende a un número real, mientras que el límite lateral derecho no existe si no tiende a un número real, es decir, si tiende a infinito o si tiende a menos infinito. Veamos ahora cuándo existe el límite en un punto. El siguiente teorema responde a esa interrogante. El límite de x cuando tiende a de f de x igual a L existe si y solo si sus límites laterales, límite de x cuando tiende a por la izquierda de f de x y límite de x cuando tiende a por la derecha de f de x, existen y son iguales a L. Véase que del teorema se afirma lo siguiente, que el límite en el punto solo existe si los límites laterales existen y son iguales. También se puede inferir lo siguiente, los casos de no existencia del límite en el punto. Cuando el límite en el punto entonces no existe. El primer caso sería cuando el límite lateral izquierdo existe, es igual a m, por ejemplo, y el límite lateral derecho existe, por ejemplo, es igual a L. Ambos límites existen, pero son diferentes. Entonces se concluye que el límite en el punto no existe. Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a menos 1 para los x menores que 1 y a x para los x mayores iguales que 1. A la izquierda del punto 1, la función toma el valor menos 1. A la derecha del punto 1, la función toma el valor de 1, puesto que la función f de x se define como x. Ambos límites existen, pero son diferentes. Conclusión, el límite en el punto no existe. El segundo caso se presenta cuando uno de los límites laterales no existe. Puede darse el caso, por ejemplo, que el límite lateral izquierdo exista y el límite lateral derecho no exista. O bien, que el límite lateral izquierdo no exista y el límite lateral derecho sí exista. Por ejemplo, en la figura observamos que el límite lateral derecho de nuestra función f de x existe, es 0. Mientras que el límite lateral izquierdo al punto x igual 1 no existe, puesto que tiende a infinito. El tercer caso se presenta cuando ambos límites laterales no existen. Entonces la conclusión es la misma. El límite en el punto no existe. Por ejemplo, observamos en la figura de la izquierda que el límite lateral izquierdo tiende a menos infinito y el límite lateral derecho tiende a más infinito. Ambos límites laterales, izquierdo y derecho, no existen. En el caso de
de la figura ubicada en el lado inferior derecho, el límite lateral izquierdo tiende a infinito y el límite lateral derecho tiende también a infinito. En este caso, concluimos que el límite en el punto es igual a infinito. Sin embargo, el límite no existe. Concluimos que en el punto tiende a infinito porque ambos límites laterales, izquierdo y derecho, tienden al mismo valor, infinito. Pero recordemos que infinito o bien menos infinito no es un número real. Por tanto, no podemos concluir en este caso que el límite existe. Cabe destacar que el teorema anterior únicamente se emplea cuando en el entorno del punto A la función se define de manera distinta. Eso quiere decir que a la izquierda del punto límite la función se define de una manera, a la derecha del punto límite la función se define de otra manera. Entonces sí es necesario calcular los límites laterales. En caso contrario, si en el entorno del punto A la función se define de la misma manera, no hay necesidad de usar límites laterales. En ese caso, solamente evaluamos o nos basta con evaluar el límite en el punto de esa función. Como vimos en las plantillas anteriores, decimos que el límite existe cuando tiende a un número. Cuando el límite en el punto tiende a infinito o a menos infinito, decimos que el límite es un límite infinito. En este caso, se define de la siguiente manera. Límite de x cuando tiende a c de f de x es igual a infinito si y solo si para todo m mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que el módulo de x menos c es menor que delta y mayor que 0, entonces f de x es mayor que m. Como lo observamos en la figura, tenemos en el eje de las x un intervalo centrado en c con extremos menos delta más c y delta más c. Observemos que la función f de x siempre supera a cualquier m positivo, cualquier cota que le coloquemos, cualquier número positivo. Entonces, el límite tenderá a infinito. En el caso del límite de x cuando tiende a de f de x a menos infinito, lo definimos de la siguiente manera. El límite de x cuando tiende a de f de x es igual a infinito si y solo si para todo m menor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que la distancia de x a A es menor que delta y mayor que 0, entonces f de x siempre va a ser menor que m. Esto significa que f de x, la función f de x, no le podemos encontrar ninguna cota inferior. Para cualquier m negativo que le coloquemos como tope, la función siempre va a ser cada vez menor que m. Veamos ahora cómo se definen los límites en el infinito. Hablamos de límites en el infinito cuando la tendencia de x es hacia infinito o bien hacia menos infinito. En este caso, límite de x cuando tiende a infinito de f de x puede existir, puede ser L, como puede ser igual a un valor infinito o menos infinito. Supongamos que es L, que existe el límite en el infinito. Entonces, se define de la siguiente manera. Para todo épsilon mayor que 0, existe un m que depende de épsilon mayor que 0, tal que a partir de los x mayores
que m se tiene que la distancia de f de x a L es menor que epsilon. Como observamos en la figura, a partir de m, para los x mayores que m, la función se va acercando a L. Entonces afirmamos que el límite en el infinito de la función f de x existe. En el siguiente caso tenemos un límite de x cuando tiende a menos infinito de f de x y es igual a L. Decimos que para todo épsilon mayor que 0 existe un m que depende de épsilon mayor que 0, tal que para los x que son menores que m, la distancia de f de x a L es menor que épsilon. En algunos casos, al evaluar el límite, obtenemos lo que nosotros denominamos una expresión indeterminada. ¿Cuáles son esas expresiones indeterminadas? 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, infinito menos infinito, 1 a la infinito, 0 a la 0, infinito a la 0. Esta lista anterior es una lista exhaustiva. ¿Eso qué significa? Que son todas las expresiones que son indeterminadas. Reciben ese nombre de indeterminadas porque no sabemos a qué son iguales, hacia dónde ellas tienden. Por ejemplo, en el caso de 0 sobre 0, sabemos de educación básica y de educación media que si el numerador es 0 y el denominador es distinto de 0, 0 entre un número es 0. Pero a su vez, si el denominador es 0 y el numerador es distinto de 0, la expresión no está definida. Como también si el numerador y el denominador son iguales, el cociente es igual a 1. Entonces, ¿hacia dónde tiende 0 sobre 0? A 0, a infinito, menos infinito, a 1. Por tal motivo, se le denomina a 0 sobre 0 una expresión indeterminada. Algo parecido ocurre con infinito entre infinito. Si el numerador es mayor que el denominador, decimos que la expresión debería tender a infinito. Si este infinito del denominador es mayor que el numerador, el cociente debería estar tendiendo a 0. Si son iguales, debería tender a 1. Entonces, ¿hacia dónde tiende el límite? Por tal motivo se le denomina expresión indeterminada. Algo parecido va a ocurrir con 0 por infinito. En este caso, decimos que 0 por cualquier número es 0, pero el infinito no es un número, por tanto 0 por infinito es una expresión indeterminada. Infinito menos infinito también es una expresión indeterminada. Dado que infinito no es un número, no sé cómo es el primer sumando con relación al segundo sumando. Pueden ser iguales, en tal caso tendería a 0. Puede ser el primero mayor que el segundo, en tal caso tendería a infinito. Como puede ser el segundo mayor que el primero, en tal caso tendería a menos infinito. En el caso de 1 al infinito, 0 a la 0, infinito a la 0, ocurre algo parecido, dado que el infinito no es un número. 1 al infinito, 0 a la 0, infinito a la 0 son considerados expresiones indeterminadas. Sin embargo, 0 al infinito no es una expresión indeterminada. Lo mismo que 1 a la 0, que tampoco es una expresión indeterminada. 1 a la 0 es 1.
Mientras que 0 al infinito tampoco es una expresión indeterminada, debe tender a menos infinito. Es fácil probar que 0 al infinito tiende a menos infinito usando antilogaritmos. ¿Qué expresiones no son indeterminadas? Bueno, ya mencionamos antes que 0 al infinito es una expresión no indeterminada y que tiende a menos infinito. Pero hay otras expresiones no indeterminadas. Por ejemplo, 0 entre un número, que es 0. L entre 0 más, que puede tender a infinito o bien puede tender a menos infinito dependiendo del signo de L, si L es positivo o si L es negativo. L entre 0 menos, que es igual a menos infinito si L es mayor que 0, o a más infinito si L es menor que 0. 1 entre infinito o 1 entre menos infinito, que es 0. L entre infinito, que es 0, dado que 1 entre infinito es 0, por L es 0. 0 entre infinito, que es 0, porque 0 entre infinito es 0 por 1 entre infinito, y 1 entre infinito es 0, entonces 0 por 0, 0. 1 entre 0 más es más infinito, 1 entre 0 menos es menos infinito, infinito por infinito es infinito, infinito por menos infinito es menos infinito, infinito entre 0 más es infinito, puesto que infinito entre 0 más es infinito por 1 entre 0 más, es decir, infinito por infinito, que es infinito. Infinito entre 0 menos es menos infinito. Dado que infinito entre 0 menos lo puedo escribir como infinito por 1 entre 0 menos, que es menos infinito. Por tanto, infinito por menos infinito es menos infinito. Infinito más infinito es infinito. Infinito entre L, si L es mayor que 0, es infinito. Si L es menor que 0, infinito entre L es menos infinito. Y 0 a la infinito, que es menos infinito. Para mostrar esto, se debería usar los antilogaritmos. Es decir, deberíamos usar las propiedades del logaritmo y finalmente la propiedad del exponencial para evaluar lo que es este límite. Usualmente se logra mostrar que 0 al infinito es menos infinito cuando se trabaja básicamente con la regla de L'Hopital.